Capítulo 19. Cuando Ana volvió al colegio se encontró con que le habían subido de nivel. Seguía teniendo a Madame Sócrates de profesora, pero de pronto las clases eran mucho más difíciles. Esto se debía a que su curso tenía que prepararse para un examen llamado Certificatitudes, por el que todas las niñas menos Ana tendrían que pasar el verano siguiente. A mí me dispensan porque no soy francesa, dijo Ana mamá, y de todos modos no lo podría aprobar, pero tenía que trabajar lo mismo. Se esperaba que las niñas de su clase hicieran por lo menos una hora de deberes en casa todos los días, que se aprendieran de memoria páginas enteras de historia y geografía, que escribieran composiciones y estudiaran gramática, y Ana tenía que hacerlo todo en un idioma que todavía no comprendía completamente. Hasta la aritmética, que antes había sido su gran recurso, le falló. En lugar de cuentas que no había que traducir, su curso hacía problemas largos y complicados, enredos en los que la gente cavaba zanjas y se adelantaban unos a otros en trenes y llenaban depósitos de agua a una velocidad mientras la dejaban salir a otra, y todo eso lo tenía que traducir al alemán antes de empezar siquiera a pensar en ello. Conforme el tiempo se hizo más frío y los días más oscuros, Ana empezó a sentirse muy cansada. Volvió del colegio a casa arrastrando los pies y luego no hacía otra cosa que sentarse y quedarse mirando los deberes en lugar de ponerse a hacerlos. De pronto se sentía muy desalentada. Madame Sócrates, preocupada por el examen que se avecinaba, ya no podía dedicarle tanto tiempo y parecía que su rendimiento empeoraba en vez de mejorar. Hiciera lo que hiciera, no era capaz de reducir las faltas de los dictados a menos de 40. Últimamente incluso había vuelto a subir a 50 en clase, aunque a menudo sabía las respuestas, tardaba tanto en traducirlas mentalmente en francés que por regla general llegaba tarde a dardas. Sentía que nunca sería capaz de igualar a sus compañeros y se estaba cansando de intentarlo. Un día, cuando estaba sentada delante de los deberes, mamá entró a la habitación. ¿Ya terminaste?, preguntó. Todavía no, dijo Ana, y mamá se acercó a mirar el cuaderno. Eran deberes de aritmética, y todo lo que Ana había escrito era la fecha y la palabra problemas al comienzo de la hoja. Con una regla había dibujado una especie de cajita alrededor de problemas, y luego había seguido con una línea ondulada en tinta roja. Después había decorado la línea ondulada con puntitos y la había rodeado de otra en zigzag y más puntitos en azul. Todo eso le había llevado casi una hora. Al verlo, mamá explotó. No me extraña que no sepas hacer la tarea, gritó. Lo vas dejando y dejando hasta que ya estás tan cansada que no le sacas ningún sentido. A este paso no aprenderás nunca nada. Eso que incidía tan exactamente con lo que la propia Ana sentía, que al oírlo se echó a llorar. Sí, lo intento, sollozó, pero no puedo, es demasiado difícil. Lo intento una y otra vez y no sirve de nada. Y en otro estallido de llanto sus lágrimas fueron a caer sobre problemas, de modo que el papel se frunció y la línea ondulada se corrió y se mezcló con el zigzag. Claro que puedes, dijo mamá, acercándose y tomar el libro. Mira, si me dejas que te ayude. Pero Ana gritó no con violencia y apartó el libro de un manotazo que le hizo salir despedido de la mesa y estrellar contra el suelo. Bueno, es evidente que hoy no estás en condiciones de hacer tarea, dijo mamá mientras dando un momento en silencio y se marchó de la habitación. Ana se estaba preguntando qué debería hacer cuando mamá volvió a entrar con el abrigo puesto. Tengo que comprar bacalao para la cena, dijo. Vente conmigo, así tomas un poco de el aire. Bajaron la calle juntas sin hablar. Hacía frío y estaba oscuro, y Ana caminaba del lado de mamá con las manos metidas en los bolsillos, sintiendo un vacío por dentro. No servía para nada. Nunca había hablado francés correctamente. Sería como Grete, que jamás había conseguido aprender, pero a diferencia de Grete, no podía volver a su país. Pensando en eso, empezó otra vez a hacer gruñidos y a sorber, y mamá tuvo que agarrarla de un brazo para que no chocara con la señora. La pescadería estaba bastante lejos, en una calle muy iluminada y concurrida. Al lado había una confitería con el escaparate lleno de cremosas exquisiteces para llevar o para tomárselas de una mesitas del interior. Anne y Max habían extasiado a menudo delante de aquella tienda, pero no habían entrado nunca porque era muy cara. Esta vez Ana no tuvo ánimos ni siquiera para mirar, pero mamá se detuvo ante la pesada puerta de vidrio. Vamos a entrar, dijo con gran sorpresa de Ana, y la condujo adentro. La recibió una oleada de aire cálido y un delicioso aroma de pastes y chocolates. Yo tomaré una taza de té y tú puedes tomar un pastel, dijo mamá. Luego hablaremos. ¿No es demasiado caro?, preguntó Ana bajito. Para un pastel tenemos, dijo mamá, pero no tomes uno de esos enormes, porque entonces a lo mejor no nos queda bastante para el bacalao. Ana eligió un pastel relleno de puré de castañas y nata, y se sentaron en una de las mesitas. Mira, dijo mamá mientras
Ana hundía el tenedor en el pastel. Yo sé que el colegio te resulta difícil y sé que te esfuerzas, pero ¿qué le vamos a hacer? Vivimos en Francia y tienes que aprender francés. Es que me canso tanto, dijo Ana, y estoy empeorando en vez de mejorar. A lo mejor soy una de esas personas que no son capaces de aprender idiomas. Mamá puso el grito en el cielo. Eso es una tontería, dijo. A tu edad no pasa nada de eso. Ana probó un poquito de pastel y estaba delicioso. ¿Quieres un poco? Preguntó mamá. Preguntó. Mamá negó con la cabeza. Hasta ahora ha sido muy bien, dijo pasando un momento. Todo el mundo me dice que tienes un acento francés perfecto y la verdad es que sabes muchísimo. Teniendo en cuenta que llevamos aquí menos de un año, es que ahora parece que como si yo no pudiera avanzar más, dijo Ana. Pero avanzarás, dijo mamá. Ana bajó los ojos al plato. Mira, prosiguió, prosiguió mamá. Esas cosas no suceden siempre con, siempre como se espera. Cuando yo estudiaba música a veces me pasaba semanas enteras luchando con algo sin adelantar ni un paso, hasta que de repente cuando ya había perdido las esperanzas se me aclaraba todo y me asombraba no haberlo visto antes. Tal vez a ti te pasa igual con el francés. Ana no dijo nada, no lo creía muy probable. Entonces mamá pareció tomar una decisión repentina. Verás lo que vamos a hacer, dijo. Faltan solo 2 meses para Navidad. ¿Eres capaz de intentarlo otra vez? Si cuando llegue la Navidad de veras sigues pensando que no puedes, veremos qué se puede hacer. No sé qué, porque no tenemos dinero para pagar clases pero te prometo que pensaré en algo, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo Ana. Lo cierto es que el pastel estaba riquísimo y cuando se lo hubo tomado todo, hasta el último lametón de puré de castaña se sentía mucho mejor, mucho menos parecida a Grete. Se quedaron sentadas un ratito más en la mesita, porque se estaba muy bien en aquel sitio. Es agradable salir a tomar el té con mi hija, dijo mamá al fin y sonrió. Ana sonrió también. La cuenta subió más de lo que había pensado y al final les quedó bastante para el bacalao, pero mamá compró mejillones en su lugar y no importó. Por la mañana le dio a Ana una nota de Madame Sócrates explicando lo de la tarea y debió poner algo más porque Madame Sócrates le dijo a Ana que no se inquietara por los estudios y también volvió a encontrar tiempo para dedicarle durante la hora del almuerzo. Después de aquello, el trabajo del colegio ya no resultó tan duro. Cada vez que amenazaba con agobiarla, Ana recordaba que si de verdad le resultaba imposible no tendría que seguir intentándolo siempre, y entonces solía descubrir que sí podía hacerlo, hasta que un día el mundo entero cambió. Era un lunes por la mañana y Ana encontró a Colette junto a la reja del colegio. ¿Qué hiciste el domingo? Le gritó Colette. En vez de traducirle mentalmente la pregunta en alemán, decirle la respuesta y luego traducir hasta el francés, Ana se respondió. Fuimos a ver a nuestros amigos. Fue como si las palabras le vinieran de no se sabía dónde, en perfecto francés, y tenerlas que pensar. Fue tal su asombro que se detuvo en seco y ni siquiera oyó la pregunta siguiente de Colette. Gritó Colette, que si sacaron el gato. No, había demasiada humedad, dijo Ana, de nuevo en perfecto francés y sin pensar. Era como un milagro que Ana no podía creer que fuera a durar. Era como si de repente hubiera descubierto que podía volar y de un momento a otro esperar estrellarse otra vez contra el suelo. El corazón le latía más de lo normal cuando entró en el aula, pero su nuevo talento no desapareció. Es en la primera clase contestó correctamente a 4 preguntas, por la que Madame Sócrates la miró sorprendida y dijo muy bien. En el recreo estuvo charlando y riendo con Colette durante el almuerzo y explicó a Clotilde cómo, cómo quizá mamá el hígado encebollado. 1 o 2 veces vaciló aún. Naturalmente cometió errores, pero durante casi todo el tiempo pudo hablar en francés, lo mismo que hablaba en alemán, automáticamente y sin pensarlo. Al final del día estaba casi mareada de excitación, pero no cansada, y cuando se despertó a la mañana siguiente tuvo un momento de absoluto terror, y si su nueva habilidad se había esfumado y lo mismo que había venido, pero no tenía que alarmarse. Al llegar al colegio descubrió que hablaba con fluidez aún mayor que antes. Cuando acabó la semana, mamá la miraba asombrada. Jamás he visto a nadie cambiar tanto, dijo. Hace unos días estabas paliducha y alicaída. Ahora parece como si hubieras crecido 5 centímetros y tienes un color estupendo. ¿Qué te ha pasado? Me parece que he aprendido a hablar en francés, dijo Ana. Capítulo 20. Aquella Navidad los sorprendió con menos dinero,
aunque la anterior, pero fue más divertida por los Fernand. En Francia la celebración principal no es el día de Navidad, sino las vísperas de Año Nuevo, cuando a todos los niños se les deja estar levantados hasta medianoche, y hubo una cena especial con intercambio de regalos en casa de los Ferdinand. Ana había empleado parte de los ahorros en comprarle chocolate al gato blanco, y después de cenar, en vez de jugar con Max y Francine, se quedó en el cuarto de estar para darle pedacitos de chocolate que iba poniendo en el suelo. Mamá y Madame Fernand estaban lavando los platos en la cocina, y papá Monsieur Fernand estaba bebiendo coñac y acomodados en los sillones. Se entregaban a una de sus conversaciones interminables. Papá parecía muy interesado en lo que estaban hablando, y Ana estaba contenta porque desde aquella mañana en que había llegado una postal del tío Julius, había estado todo el día callado y tristón. A lo largo del año habían llegado postales del tío Julius a intervalos irregulares, y aunque nunca había en ellas verdaderas noticias, nunca estaban llenas de cariño. A veces ponía chistes, y siempre había mensajes para tía Alicia, a lo que papá respondía. Esta tarjeta iba dirigida a Ana, como de costumbre, pero no mencionaba en ella a la tía Alicia, ni siquiera había felicitación de Año Nuevo. En lugar de eso, al dorso de una fotografía de unos osos, el tío Julius no había escrito más que: cuanto más veo a los hombres, más amo a los animales. Ni siquiera había firmado con sus iniciales como solía hacer, pero supieron que era él por su letra bonita y pulcra. Papá le había leído sin decir palabras, y luego la había puesto con los demás postales y cartas del tío Julius, que guardaba cuidadosamente en un cajón de su mesa. Apenas se había hablado durante el resto del día. Ahora daba gusto verlo tan animado como Monsieur Fernand. Pero, pero ustedes viven en un país libre, estaba diciendo. Eso es lo único que importa. Sí, pero dijo Monsieur Fernand, ya no se dio cuenta de que estaba otra vez. Se preocupaba por la depresión. La depresión era lo único capaz de quitarle el buen humor a Monsieur Fernand. Aunque Ana había preguntado varias veces qué era, nadie se lo había sabido explicar. Era algo que había ocurrido en Francia, y significaba que había menos dinero para todos y menos puestos de trabajo, y había hecho que algunos colegas de Monsieur Fernand los despidieran del periódico. Cada vez que Monsieur Fernand hablaba de la depresión, papá le recordaba que vivía en un país libre, y en esta ocasión, quizás debido a lo del tío Julius, papá estaba más elocuente que de costumbre. Monsieur Fernand estaba un rato discutiendo con él, y luego de repente se echó a reír. Sobresaltado por el ruido, el gato abrió la boca y se le cayó un pedacito de chocolate. Cuando Ana le alzó los ojos, Monsieur Fernand estaba rellenando la copa de papá y dándole palmetes en el hombro. Tiene gracia, decía, que usted se empeñe en enseñar los aspectos más positivos de la situación, teniendo como tiene más quebraderos de cabeza que nadie. Entonces mamá y Madame Fernand volvieron a la habitación, y pronto fue de medianoche, y todos hasta los niños brindaron por el nuevo año. Feliz 935, exclamó Monsieur Fernand, y todos repitieron feliz 1935, por nosotros y por todos nuestros amigos, dijo papá en voz baja. Ya no supo que estaba pensando en el tío Julius. En febrero a mamá le dio gripe, y justo cuando empezaba a ponerse mejor dio la mala noticia de que la portera enfermara de una pierna. Desde que fue Grete, mamá hacía ella sola casi toda la limpieza, pero la portera subía una hora todas las mañanas para ayudarla en lo más pesado. Ahora le quedó toda a mamá. Nunca le había gustado las tareas de la casa. Además estaba tristona, como se suele estar después de la gripe, y el peso de toda la limpieza y la cocina, lavar, planchar y coser, le resultaba agobiante. Ana y Matt se encargaban de algunas cosas, como hacer la compra y vaciar el cubo de la basura, pero lógicamente casi todo el trabajo recaía sobre mamá, y ella no paraba de lamentarse. Guisar no me importa, decía, pero es el estar siempre lavando, planchando y remendando. Se tarda tanto y no se acaba nunca. Papá no era ninguna ayuda, no tenía ni idea de lo que había que hacer en una casa, y cuando mamá se quejó de lo que le cansaba planchar las sábanas, pareció quedarse verdaderamente atónito. ¿Por qué te molestas en hacer eso?, preguntó. Si de todos modos se vuelve a arrugar al usarlas. Oh, tú no entiendes nada, exclamó mamá. Para colmo, mamá proyectaba una visita a la tía abuela Sara, y mamá quería que la casa estuviera bonita para cuando fuera a verla, pero siempre te limpiaba las habitaciones, y las limpiaba con una ferocidad a la que nunca le había sometido ni Grete ni la portera. Se acumulaba la ropa para lavar, y mientras preparaba comidas buenas y baratas,
Un montón de ropa para coser crecía sin parar. Como papá parecía totalmente incapaz de comprender sus dificultades, mamá daba la impresión de pensar que él tenía la culpa y una tarde tuvieron una discusión. Mamá estaba intentando surcir una camiseta vieja de Ana y lamentándose bastante porque para cuando acababa con eso la estaba esperando un montón de calcetines y fundas de almohada. Entonces intervino papá. No me vas a decir que eso que estás haciendo no es innecesario, dijo. No puede haber verdadera necesidad en remendar la ropa interior de los niños cuando no la va a ver nadie. Podía haberse imaginado, pero Ana, que aquello descendería una explosión. No tienes ni idea, pero ni idea, gritó mamá, de todo el trabajo que tengo que hacer. Me meto de lavar, guisar, planchar y surcir, y lo único que a ti se te ocurre decir que no es necesario solo por lo mucho que te quejas, dijo papá. Al fin y al cabo otras personas se las arreglan. Mira, Madame Fernand, eso provocó otro estallido. A Madame Fernand le encanta el trabajo de la casa, vociferó mamá, y además tiene asistente todos los días y máquina de coser. Mira esto, exclamó agitando en el aire una funda de almohada con un desgarrón. Esto ya lo podría coser en 2 minutos, mientras que a mí me lleva por lo menos media hora. Si eres capaz de compararme con ella, es que no tienes ni idea de lo que estás hablando. Papá se quedó cortado ante esa vehemencia. Él quería a mamá y sentía muchísimo verla disgustada. Solo he querido decir, dijo, que para una persona inteligente como tú debe haber maneras de simplificar. Entonces va a preguntarle a Madame Fernand, gritó mamá. A mí lo único que me ha enseñado es a tocar el piano. A mí lo único que me han enseñado es a tocar el piano, y se fue dando un portazo. Al día siguiente, cuando Ana volvió al colegio, se encontró con papá en el ascensor. Llevaba una caja grande de madera con una asa. ¿Qué es eso?, preguntó Ana, y papá dijo: un regalo para mamá. Ana estaba ansiosa por saber lo que era y casi no podía esperar a que lo abriera, pero mamá se le cayó el alma a los pies cuando lo vio. No me digas que has comprado, empezó, mientras papá levantaba la tapa y anunciaba orgulloso una máquina de coser. No se parecía nada a la máquina de coser de Madame Fernand, pensó Ana. La de Madame Fernand era plateada, pero esta era negra grisácea y tenía una forma muy extraña. Por supuesto que no es nueva, dijo papá, y quizás haga falta limpiarla, pero así podrás surcir las almohadas y los calcetines y hacer la ropa de los niños sin preguntarle a Madame Fernand. Yo no sé hacerles la ropa, dijo mamá, y no se puede surcir calcetines con una máquina de coser. Parecía absolutamente rizada. Bueno, pues lo que se haga con una máquina de coser, dijo papá. Todos se quedaron mirando aquella cosa de encima de la mesa. No parecía, pensó Ana, capaz de hacer nada. ¿Cuánto te ha costado?, preguntó mamá. Por eso no te preocupes, dijo papá. Hoy me han pagado por aquel artículo extra que escribí por el diario parisino, pero si nos hacía falta ese dinero, gritó. ¿No te acuerdas? Hasta que pagara el alquiler y la cuenta del carnicero, ya no necesitaba zapatos nuevos. Dijimos que los compraríamos con el dinero del artículo. Papá puso cara de aflicción. Estaba claro que no se había acordado de nada de eso, pero antes de que mamá pudiera decir nada más sonó el timbre y Ana salió a abrir. Era Madame Fernand. Con la emoción de la máquina de coser, a todos se les había olvidado que iba a ir a tomar el té. Mire, exclamó mamá y papá, pero entonces en tonos de voz muy diferente, cuando Ana la hizo pasar al comedor. Madame Fernand contempló la máquina con expresión de incredulidad. ¿De dónde la han sacado?, preguntó. Debe haber sido del arca de Noé. Tan vieja es, dijo papá. Madame Fernand inspeccionó la máquina más de cerca. ¿La han comprado?, preguntó aún estupefacta. Naturalmente, dijo papá, pero es que la placa de la aguja está rota, dijo Madame Fernand, y todo el eje está torcido para un lado, como si se hubiera caído, así que esto no puede funcionar. Observó unas señales en relieve para apariencia sobre su costado de la máquina y las frotó como el pañuelo. Poco a poco fueron saliendo unas cifras debajo de la ciudad, formaba una fecha 1896. Madame Fernand se volvió a guardar el pañuelo en el bolsillo. Como antigüedad puede ser interesante, dijo firmemente, pero como máquina de coser hay que devolverlo a la tienda. Papá todavía no podía creer que su maravilloso regalo no servía para nada. ¿Estás segura?, preguntó. Segurísima, dijo Madame Fernand. Llévesela ahora mismo y dígales que la devuelvan el dinero, y entonces yo podré tener zapatos nuevos, preguntó Ana. Sabía que no era el mejor momento para mencionarlo, pero los viejos estaban muy usados, por parte de que le hacían daño en el dedo gordo, y hacía tiempo que tenía la ilusión de un par de nuevos. Sí, sí, dijo mamá con impaciencia, pero papá tritudeaba aún. Espero que lo acepten, dijo. El hombre que me la vendió no parecía muy amable. Yo iré con usted, dijo Madame Fernand. Quiere ver ese sitio donde venden máquinas de coser de museo. Y Ana fue también con ellos. En la tienda no vendían solo máquinas de coser como Ana se había imaginado, sino toda clase de cosas diversas, desde sillas viejas y mesitas desvencijadas hasta cuadros agrietados.
Habían sacado algunas de aquellas cosas a la calle y un hombrecito mal vestido estaba muy atareado extendiendo una piel de tigre medio pelada sobre una cómoda que había en medio. Cuando vio a papá, sus ojos, que eran extrañamente claros, se semicerraron. Buenas tardes, dijo papá cortésmente, como siempre. Hoy mismo le he comprado esta máquina de coser, pero me temo que no funciona. No, dijo el hombre, pero no pareció muy sorprendido. No, dijo papá, así que la he devuelto a traer. El hombre no dijo nada. Le agradecería que tuviera la bondad de devolverme el dinero. Ah, no, dijo el hombre, eso no puede ser, un trato es un trato, pero la máquina no funciona, dijo papá. Mire, señor, dijo el hombre abandonado momentáneamente la piel de tigre, usted vino y compró una máquina de coser, ahora ha cambiado de opinión y quiere que le devuelva el dinero. Bueno, pues yo no trabajo así, un trato es un trato, y no hay más que hablar. Estoy de acuerdo en que un trato es un trato, dijo papá, pero la máquina está rota, ¿dónde? Papá señaló vagamente, el hombre no hizo ni caso, cosillas averiadas, dijo. No le costará casi nada sustituirlas. Al fin y al cabo no esperar usted que sea perfecta el precio que ha pagado por ella. No, claro que no, dijo papá, pero en vista de que no funciona, ¿no cree usted que debería quedar con ella otra vez? No, señor, dijo el hombre. Papá no sabía, no sa- Papá parecía no saber qué otra cosa decir. Ya no se veía ya despidiéndose de sus zapatos nuevos. Sabía que papá había sido engañado, pero también sabía que había actuado con su mejor intención y que no era la clase de personas capaz de obligar al vendedor a devolver el dinero. Ana dio un suspiro, pero no había contado con Madame Fernand. Oiga usted, gritó Madame Fernand, tan fuerte que varios transeúntes se volvieron a mirarla. Ha vendido usted a este señor una ruina de máquina de coser, dándole a entender que funcionaba. Ese es un delito penado por la ley. Sepa usted que lo voy a poner en conocimiento de de la policía inmediatamente, y no me cabe ninguna duda que les interesará mucho todas las demás chatarra que tiene usted aquí, señora, por favor, exclamó el hombre, que ahora de pronto tiene los ojos muy abiertos. No me va usted a decir que todo esto lo ha adquirido honradamente, gritó Madame Fernand, dándole un tirón despectivo a la piel de tigre. Su negocio no tiene nada de honrado. Cuando la policía haya acabado con usted, mi marido, que es periodista, lo denunciará usted en su periódico. Por favor, señora, volvió a exclamar el hombre metiendo la mano en el bolsillo. Todo por un pequeño malentendido. Y apresuradamente le dio a papá unos billetes sacados de su cartera mugrienta. ¿Es esa cantidad?, preguntó Madame Fernand severamente. Así parece, dijo papá. Entonces vámonos, dijo ella. Solo habían dado unos pasos cuando el hombre de la tienda los alcanzó corriendo. ¿Qué pasaría ahora?, pensó Ana nerviosamente. El hombre señaló como disculpándose. Perdón usted, señora, si no le molesta, dijo papá. Bajó la vista, descubriendo que todavía iba cargando la máquina de coser. Rápidamente la dejó en el suelo. Le ruego que me disculpe, dijo. Habrá sido que estaba un poco despistado. Por supuesto, señor, es muy natural, señor, dijo el hombre sin ninguna convicción. Cuando Ana se volvió a mirar un momento después, estaba colocando melancólicamente la máquina de coser encima de la piel de tigre. Acompañaron a Madame Fernanda a la estación del metro. Y a veces, si no hacemos más tonterías con máquinas de coser, dijo antes de separarse de ellos. Saben ustedes que pueden pedirme la mía siempre que quieran. Y dile a tu madre, añadió dirigiéndose a Ana, que mañana iré por ahí a echarle una mano en la costura. Miró a papá con una especie de admiración. Vaya pareja, dijo. No creo que haya nadie con menos sentido práctico que ustedes dos. Ana y papá volvieron a la casa andando. Hacía frío, pero el cielo era de un azul claro y luminoso. Y aunque todavía no había indicio alguno de la primavera, se notaba que no estaba muy lejos. Aquella mañana Ana había sacado un 7 en el dictado. Solo tres faltas. El dinero de sus zapatos nuevos iba seguro en el bolsillo de papá. Se sentía muy feliz. Capítulo 21. Omama llegó a casa de la tía abuela Sara justo antes de Pascua y fue a ver a mamá y los niños por la tarde del día siguiente. Con ayuda de la portera, que ya estaba mejor de su pierna, mamá había limpiado y arreglado la casa para que tuviera el mejor aspecto posible, pero no se podía disimular que era muy pequeña y tenía pocos muebles. ¿No pueden encontrar algo mayor?, preguntó mamá mientras todos tomaban el té sobre el hule rojo del comedor. No saldría más caro, dijo mamá, sirviéndole un poco más de flan de manzana hecho en casa. Apenas podemos pagar pero tu marido. O mamá parecía muy sorprendida. Es la depresión, madre, dijo mamá. Supongo que habrás leído algo. Estando tantos escritores franceses sin trabajo, ningún periódico francés va a encargar a un alemán que escriba para él, y el diario parisino no puede pagar mucho. Sí, pero de todos modos. O mamá paseó la vista por el cuartito, bastante groseramente, pensó Ana, porque al fin y al cabo no estaba tan mal. Y
Y en ese mismo momento Max, inclinándose para atrás en la silla como de costumbre, aterrizó en el suelo echándose un plato de manzana encima. No es manera de criar a los niños, acabó mamá la frase, exactamente como si Max lo hubiera cristalizado para ella. Ana y Max estallaron en una risa incontrolable, pero mamá dijo, esas son tonterías, madre, muy secamente, y le mandó a Max que fuera a limpiarse. Lo cierto es que los niños están estupendamente. Continué y una vez que Max hubo salido del comedor, añadió, Max está estudiando en serio por primera vez en su vida, y yo me voy a presentar en Serifal Dudes, dijo mamá. Dijo Ana, era una gran noticia. Madame Sócrates había decidido en una vista de lo mucho que Ana había adelantado, que ya no había razón para que no se presentara el examen en el verano junto con el resto de su curso. El Certifal de TUS, dijo mamá, esto es una especie de diploma de la escuela elemental, es para los niños franceses de 12 años, dijo mamá, y la profesora de Ana está pre- por pre- está sorprendida de que la niña se haya puesto a su nivel tan deprisa, pero mamá meneó la cabeza. A mí todo eso me parece muy raro, dijo, y miró a mamá con tristeza. Tan tan distinto de cómo te educaste tú. Había llevado regalos para todos y durante el resto de su estancia en París organizó, como en Suiza, varias salidas con mamá y los niños, con las que ellos disfrutaban mucho y que normalmente no habrían podido hacer, pero en realidad no entendía su nueva vida. La frase no es manera de crear a los niños pasó a ser una especie de lema en la familia. No es manera de crear a los niños, decía Max con voz de reproche a mamá cuando ella se le había olvidado hacerle las emparedados para el colegio. Y Ana menaba con la cabeza y decía, no es manera de querer a los niños. Cuando la portera pillaba a Max bajando la escalera por el pasamanos. Después de las visitas de mamá, papá, que generalmente lograba evitar encontrarse con ella, preguntó a mamá, ¿cómo estaba tu madre? Y Ana oyó a mamá responder muy amable y absolutamente carente de imaginación como siempre. Cuando llegó el momento de su regreso al sur de Francia, mamá abrazó cariñosamente a mamá y a los niños. Y acuérdate, le dijo a mamá, de que si te encuentras en apuros, puedes mandarme a los niños. Animal se miraron y Ana hizo con los labios como si dijera, no es manera de querer a los niños. Y aunque eso estaba bien después de toda la amabilidad de mamá, los dos tuvieron que hacer muecas horribles para no echarse a reír. Pasadas las vacaciones de Pascua, Ana se moría de impaciencia para volver al colegio. Todo lo del colegio le encantaba desde que había aprendido a hablar francés. De repente el trabajo escolar parecía muy fácil y empezaba a gustarle escribir cuentos y redacciones en francés. No se parecía en nada a escribir en alemán. Se podía hacer que las palabras hicieran cosas muy distintas y Ana la encontraba extrañamente emocionante. Ni siquiera la tarea era ya tan pesada. Lo más duro era las grandes tajadas de francés, historia y geografía que había que aprender de memoria, pero Ana y Max habían descubierto una manera de salir airosos. Si estudiaban el pasaje señalado justo antes de dormirse, en la mañana siguiente se lo sabían siempre. Por la tarde empezaban a desvanecerse y el segundo día se les había olvidado completamente, pero se les quedaba en la memoria durante el tiempo que hacía falta. Una noche papá entró en su dormitorio cuando estaban tomándose la lección el uno al otro. La Diana trataba de Napoleón y papá la estuvo contemplando boquiabierto mientras ella soltaba la retaíla. Empezaba por Napoleón, hacía en coseja, en corseja. Y después venía una larga lista de fechas y batallas hasta murió en 1821. Qué manera tan curiosa de estudiar a Napoleón, dijo papá. ¿Es eso todo lo que sabes de él? Pero si lo he dicho todo, dijo Ana, un poco ofendida, y con mayor razón porque no se había equivocado ni una sola vez. Papá se echó a reír. No lo has dicho todo, dijo, y acomodándose sobre la cama de Ana empezó a hablarles de Napoleón. Les habló de su infancia en Coseja con sus muchos hermanos y de cómo sobresalía en el colegio y cómo llegó a la oficina a oficiar a los 15 años y a comandante en jefe de todo el ejército francés a los 26 y de cómo hizo a sus hermanos y hermanas reyes y reinas de los países que conquistaba, pero no logró nunca impresionar a su madre, que era una campesina italiana. Sed bien que dure, decía ella con desdén cuando le llevaba noticias de cada nuevo triunfo que quería decir. Bien está mientras dure. Luego les explicó cómo ese presentimiento de la madre se había cumplido, cómo la mitad del ejército francés quedó destruido en la desastrosa campaña de Rusia y finalmente la muerte solitaria de Napoleón en la islita de Santa Elena. Ana y Max luego escuchaban embobados. Es igual que una película, dijo Max.
Hicieron una película también. Sí, dijo papá pensativo, igual que una película. Estaba bien, pensaba Ana, que últimamente papá estudiaba más tiempo que hablaba con ellos. Todo era porque debido a la depresión el diario parisino había reducido el número de páginas y ya no podía publicar tantos artículos suyos. Pero a mamá y a papá no les parecía tan bien, ni mucho menos. Y mamá en particular andaba siempre preocupada por el dinero. No podemos seguir así. La oyó un día Ana decirle a papá, siempre he pensado que deberíamos habernos ido directamente a Inglaterra, pero papá no hizo más que encogerse de hombros y decir, ya se arreglará. Poco después de aquello, papá volvía a estar muy atareado y Ana no oía escribir a máquina por la noche hasta muy tarde. Con, con que supuso que efectivamente se había arreglado y no pensó más en ello. De cualquier manera, el colegio la tenía demasiado absorbida como para prestar mucha atención a lo que sucedía en casa. El certificat y de Tudes se parecía cada día más temible y más próximo, y Ana estaba empeñada a probar. Con solo un año y 9 meses de estar en Francia, pensaba que sería espléndido. Al fin llegó el día, y a primera hora de una mañana calurosa de julio, Madame Sócrates llevó a sus niñas por la calle hasta un colegio cercano. Tenían que ser examinadas por profesores desconocidos para que no hubiera injusticias. Había que hacerlo todo en el mismo día, de modo que no había mucho tiempo para que una de las muchas materias que entraban en el examen francés, aritmética, historia, geografía, canto, costura, dibujo y gimnasia. Lo primero fue la aritmética, un examen escrito de una hora del que Ana y salió pensando que lo había hecho bastante bien. Luego hubo un dictado en francés y un descanso de 10 minutos. ¿Qué tal lo has hecho?, preguntó Ana a Colette. Bien, dijo Colette, hasta allí la cosa no había ido mal. Acabado el descanso, les dieron 2 hojas de preguntas, preguntas de historia y geografía, con media hora para cada una, y después el desastre. Como estamos un poco escasos de tiempo, anunció la profesora encargada, se ha decidido que este año, en lugar de examinar las candidatas en costura y dibujo, y sumar ambas notas como en años anteriores, se les examinará solamente en costura, y la nota costará como una asignatura entera. La costura era lo que peor le salía a Ana. Jamás se acordaba de los nombres de los diferentes puntos, y quizás por lo mal que se le daba a mamá, no veía todo ello más que una manera lastimosa de perder el tiempo. Ni siquiera Madame Sócrates había sido capaz de interesarla jamás por aquella clase. Le había cortado un delantal para que ella lo cosiera, pero Ana lo había llevado tan despacio que cuando lo acabó ya había crecido y no le servía. De ahí en el anuncio de la profesora la sumiera en un estado profundo de pesimismo, que se le vio confirmado cuando le dieron un cuadro de tela, aguja e hilo y unas cuantas instrucciones incomprensibles. Durante media hora estuvo improvisando lo que pudo, poniendo el hilo hurgado frenéticamente en nudos que parecían como por arte de magia, y al final entregó una muestra tan sobada y arrugada que hasta la profesora encargada de recogerlo se quedó atónita al verlo. El almuerzo con Colette en el patio del colegio fue bastante triste. Si te suspenden en una asignatura, te suspenden automáticamente todo, preguntó Ana mientras se comían sus emparedados sentadas en un banco de la sombra. Me figuro que sí, dijo Colette, a menos que saques sobresaliente en otra. Entonces recompensa. Ana repasó pendalmente los exámenes que habían hecho ya, excepto el de costura. Todos los había hecho bien, pero no como para sobresaliente. Sus probabilidades de aprobar parecían muy escasas. Se animó un poco, sin embargo, cuando vio los temas de redacción que ponían por la tarde. Había 3 para elegir. Uno de ellos era un viaje. Ana decidió escribir lo que pensaba que debía haber sido el viaje de papá cuando se fue de Berlín a Praga con fiebre alta, sin saber si le detendrían o no en la frontera. Daban toda una hora para hacerlo, y conforme Ana iba escribiendo el viaje de papá se le presentaba con mayor vividez. Tenía la impresión de saber exactamente cómo debía haber sido lo que papá debía haber pensado, y cómo la fiebre le habría hecho confundir continuamente lo que estaba pensando y lo que estaba sucediendo en realidad. Para cuando papá llegó a Praga, Ana había escrito casi 5 hojas y tuvo tiempo justo de leerlas para corregir la puntuación y la ortografía antes de que se las recogieran. Pensaba que era una de las mejores redacciones que había escrito nunca, y si no fuera por la maldita costura podría estar segura de haber aprobado. Los únicos exámenes que quedaban eran los de canto y gimnasia. La prueba de canto era individual, pero como se echaba el tiempo encima fue muy breve. Canta la Marsella, le ordenó la profesora,
pero a los pocos compases la interrumpió. Muy bien, ya vale, la siguiente. Solo quedaban 10 minutos para la gimnasia. Deprisa, deprisa, gritaba la profesora mientras la- las conducía en rebaño al patio y las mandaba a extenderse. Había otra profesora para ayudarla y entre los dos colocaban a las niñas en cuatro hileras largas con un par de metros de separación entre una y otra. Atención, gritó una de las profesoras, pónganse todas sobre la pierna derecha con la izquierda levantadas hacia adelante. Todas lo hicieron excepto Colette, que se quedó sobre la pierna izquierda y tuvo que cambiarse disimuladamente. Ana estaba muy derecha, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio y la pierna izquierda todo lo alto que podía, pero el rabillo del ojo veía algunas de las demás y ninguna tenía la pierna tan levantada como ella. Las dos profesoras iban pasando por entre las hileras de las niñas y algunas de las cuales estaban empezando a tambalearse y al perder el equilibrio y tomaban notas en un papel. Al llegar a Ana se detuvieron. Muy bien, dijo una de las profesoras. Realmente excelente, dijo la otra. ¿No te parece? Ah, desde luego, dijo la primera e hizo una señal en el papel. Ya está, pueden irse a casa, gritaron al llegar al final de la fila y Colette corrió hasta Ana y la abrazó. Lo has conseguido, exclamó. Te han puesto sobresaliente en gimnasia, así que ya no importa si te aprueban en costura. ¿Tú crees? Dijo Ana, pero en el fondo estaba segura de lo mismo. Volvió a casa por las calles calurosas, desbordantes de satisfacción y con muchísima prisa, sin contárselo a la mamá. Quisiera decir que por lo bien que se tiene que sobre una pierna, no importa que no sepas coser, dijo mamá. Vaya examen más chocante. Ya lo sé, dijo Ana, pero me figura que lo verdaderamente importante será el francés, la aritmética y esas cosas, y creo que eso lo ha hecho bastante bien. Mamá había hecho limonada y se sentaron a beberla en el comedor mientras Ana seguía parloteando. Tienen que estar dando los resultados dentro de pocos días. No puede ser mucho más tarde porque ya casi se está acabando el curso. Sería maravilloso que me aprobaran con menos de 2 años que hace que estoy en Francia. Mamá estaba mostrando de acuerdo en que sería maravilloso cuando sonó el timbre y apareció Max pálido y excitado. Mamá dijo casi antes de entrar, tienes que venir el sábado a la entrega de premios. Si pensabas hacer otra cosa tienes que dejarlo. Es muy importante. Mamá se alegró mucho. Entonces es que te han dado el premio de latín, preguntó, pero Max negó con la cabeza. No, dijo, y apareció como si el resto de la frase se le atascara en la garganta. Me han dado, empezó y al fin lo soltó. Me han dado el Pritz de Excellence. Eso significa que me consideran el mejor estudiante de la clase. Lógicamente hubo muestras de contento y felicitaciones por parte de todos. Hasta papá dejó de escribir en máquina para oír la gran noticia y a Ana le pareció tan estupendo como a los demás, pero no pudo dejar de pensar que habría preferido que llegara en otro momento. Había trabajado tanto y se había hecho tantas ilusiones por sacar el certificado de Boots. Después de lo demás, aún en el caso de que aprobara, ¿a quién le iba a impresionar? Y menos si su éxito había de verse en parte su habilidad para tenerse sobre una sola pierna. Cuando se anunciaron los resultados no fue ni la mitad de emocionante de lo que había imaginado. Le habían aprobado lo mismo que a Colette y a casi todas las niñas de la clase. Madame Sócrates entregó a cada una de las aprobadas un sobre que contenía un certificado con su nombre. Pero cuando Ana abrió el suyo encontró algo más. Unidos al certificado había 2 billetes de 10 francos y una carta del alcalde de París. ¿Qué quiere decir esto? Preguntó a Madame Sócrates. La cara arrugada de Madame Sócrates se frunció en una sonrisa de satisfacción. El alcalde de París ha decidido premiar las 20 mejores redacciones escritas por los niños que se presentan al certificado de TUS, explicó. Parece ser que te han dado a ti uno de los premios. Cuando Ana se lo comentó a papá, él se puso tan contento como el Pritz de Tzelet de Max. Son tus primeros honorarios profesionales como escritora, dijo. Lo verdaderamente notable es que lo hayas ganado en una lengua que no es la tuya.